Vamos. Bien. Nos vamos enseguida con lo que tenemos de medidas de posición. Les comparto mi pantalla. ¿Están viendo ahí? Sí, profesor. Bien. Un poquito lo que teníamos ya en los apuntes, que es sobre las medidas de posición. Tenemos los cuartiles, los deciles y los percentiles. Estas medidas de posición, ¿qué nos van a ayudar? ¿No? Bueno, las medidas de posición nos van a ayudar o nos van a dividir ¿ya? Los datos de un modo bastante equitativo, de modo que nosotros podemos interpretar fácilmente. Los cuartiles, los deciles, los percentiles. Estas medidas las vamos a usar. Las vamos a usar en diferentes momentos y en diferentes también, por ejemplo, en pediatría, a veces hay que calcular los percentiles, etc. O también cuando sí, queremos hacer la cuenta de algo, etc. Vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de ellos. ¿Bien? ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, profe. Sí, bien. Sí, profe. Bueno, los cuartiles, aquí me da un esquema, es también lo que ustedes tienen en el apunte, pero es cuando queremos obtener un porcentaje en esta distribución de datos. Queremos saber en qué posición más o menos se ubican los datos dentro de una muestra, de una población, etc. Eso es lo que nos va a representar, ¿ya? Si los dividimos en 4 partes, cada una va a tener un 25%. 4. Esta es la fórmula, ¿ya? La fórmula que se usa para los cuartiles. Pero también se puede hacer de modo más directo o por lógica. Por ejemplo, acá tenemos lo que es cuartil, esto significa cuartil, ¿ya? Que sería, estamos calculando el cuartil 1, el cuartil 2 o el cuartil 3. Y la n es el total de datos que tenemos en la distribución. Por ejemplo, tenemos 5 edades de niños, bueno, vamos a colocar 5 abajo. Eso es el total de lo que estamos estudiando. Para cada uno de los cuartiles lo que vamos a hacer, se va haciendo la fórmula, ¿no? Cuartil 1 sobre n, por favor, en los que entran, silencian su micrófono. El cuartil 2, ponemos el 2 por n sobre 4, ¿por qué vamos a dividir? Acá, por ejemplo, lo que tenemos, la total de la distribución son 4. ¿Bien? Como les decía, las posiciones que tenemos los cuartiles, ¿ya? Que va a ser su ecuación, va a ser el cuartil más n dividido por 4. Luego tenemos los deciles, que van a dividir la muestra o la población en 10. En la primera la divido en 4, la segunda la divido en 10. Y los percentiles, ¿no? Va a ser que se divida en 100. Así que si tenemos claro esto, va a ser fácil entenderlo. Decíamos, cuartiles 4, o sea, divido esta muestra o esta población que estoy estudiando en 4 y voy a saber interpretar, ¿no? Si tengo el cuartil 1, me da un porcentaje, desde ahí es hacia abajo. Si tengo edades, voy a decir, supongamos que el cuartil 1 tengo 8 años, voy a decir que el 25% de esta población tiene 8 años o menos, y así sucesivamente. Profe, el asterisco que era un signo por o un signo más. Es por. O sea, el cuartil, por. Bien, tenemos aquí la interpretación que daríamos a los cuartiles, ¿ya? Estos valores, ¿no? Por ejemplo, les decía, si fueran las edades, tenemos
El 25% de estos chicos, supongamos que ahí en el 25% había un 8, va a tener 8 o menos años. Supongamos que en el 50% había un 12, vamos a decir que el 50% tiene 12 o menos años, y así sucesivamente. O si estamos estudiando el peso, o la estatura, o lo que tengamos por medida, ¿de acuerdo? Esto, Sí, profe. acá lo tenemos. Por ejemplo, les voy a decir también que lo podemos hacer, o sea, podemos calcular así, sin hacer una ecuación. ¿Ah? Acá tenemos, por ejemplo, 20 pruebas de evaporación. El cuartil 2, ¿ya? El cuartil 2 siempre va a ser igual a la media, ¿ya? Entonces la media es la medida central. Entonces si nosotros tenemos 20, si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, aquí está la mitad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me divide la muestra, ¿ya? Me divide la muestra en dos partes iguales, ¿de acuerdo? Después de acá contamos hacia acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Quién está a la mitad? El 33. O sea, a veces sin hacer la fórmula podemos igual calcular los cuartiles. ¿Se dan cuenta? Vamos a ver en la otra diapositiva. Ah, no la tengo. A ver si tengo un ejemplo para mostrarles en forma, perdón. Dejo de compartir, chicos, un momento. ¿Creen que les busco? Así hacemos. O la pizarra, esa es la que me va a ayudar. Ahora no me vi. ¿Dónde está la pizarra? Ah, acá la tenemos. Bien. Por ejemplo, si tenemos 5, 8, 9, 4, 7. Estos valores, lo primero que tengo que hacer, lo primero para hacer el cálculo, los tengo que ordenar. ¿De acuerdo? Entonces, el número más bajo, o sea, va a ser siempre de menor a mayor, sería el 4. Luego viene el 5, perdón, le voy a dar un espacio. Luego viene el 7, el 8 y el 9. Bien. ¿Cuál es la media o el cuartil 2 ahí? 7. ¿El 7? El 7, ok. A ver si puedo escribir. No. Me había buscado una pizarrita, pero ahora no me la encuentro. Siempre se me pierden. Bien, tenemos el 7. El 7 sería nuestra media. Y está a la mitad. Y decíamos que el cuartil 2 va a ser igual a la media. O sea, ya tenemos el cuartil 2. Después tenemos 1, 2. ¿Sí? Valores y 1 y 2. Cuando nosotros tenemos valores pares, ¿no? O sea, aquí estos dos los vamos a sumar y los vamos a dividir por 2, y ahí nos va a dar el punto medio. O sea, aquí ¿cuánto sería? 17 dividido por 2, ¿cuánto les da? A ver, hagan el cálculo. 8,5. 8,5. Voy a ver si puedo escribir. Perdón, se me fue lo que les estaba compartiendo. Era la pizarra. Si pongo la otra pizarra, el otro que escribo. Ok. Entonces decíamos que esto es el centro, ¿ya? Después vamos a sumar estos dos y nos va a dar... ¡Oh, qué mal! Voy a escribirlo mejor con el otro porque si no... Ok. Esto. Aquí nos da 8,5. O sea, nos va a decir que aquí en la mitad, ¿no? Aquí en la mitad vamos a tener 8,5, o sea, vamos a tener el cuartil. ¿Cuál cuartil?
Si aquí tenemos el cuartil 2, El 3. el 3. Bien, acá, como esto es cuando es par, si nosotros agregamos otro número, ya les voy a explicar nuevamente. Entonces, aquí vamos a hacer la suma. ¿Cuál sería la mitad entre estos dos? O sea, ¿cuál sería la diferencia? Si aquí tengo sumo 4 más 5 son 9, dividido por 2, 3,5. 3,5. Me lo vamos a escribir. 3,5. Vamos a correr un poquito más acá. Vamos a achicar para que siga el otro. Ok. Entonces, aquí al medio tengo esto otro. Sí, bien. Bien, este sería, ¿ya? Esto sería la mitad. Y acá tendría... Ahí sería 4,5 me parece, ¿no? Ah, yo te venía a preguntar Ah, lo sí, mismo. perdón, porque perdón. Sí, 4,5. Esperen. Sí, no puedo volver atrás. Ay, ay, qué embostezo que tiene tanto sueño. ¿Ah? Control Z, ¿no? Ay, sí, pero sabes que yo no me puedo acostumbrar. Que sería Pensé que ya lo había intentado. Sí, tienes razón, pero... ok. Ahí tendríamos el otro. Entonces, si se dan cuenta, en sí lo que calculamos son 3 cosas, son 3 medidas. También si después nos divide la muestra en 4. Entonces, esto porque tenemos poquitos datos. Si pusiéramos más datos, no se repite de nuevo. Si pusiéramos más datos, ¿no? Los encontraríamos así. O sea, si tenemos datos impar, vamos a encontrar en el medio la diferencia. ¿Ya? Y la media me va a ser el cuartil 2. Sin usar la fórmula, chicos. A eso me refiero. Si usamos la fórmula, vamos a ir calculando cada uno como les iba explicando antes. Acá, por ejemplo, está con la fórmula y nos fue ubicando a cada uno. Pero también si tenemos poquitos datos, lo podemos así hacer directamente sin usar la fórmula y haciendo el cálculo, sacando. Cuando nosotros tenemos par, va a ser un poco distinto. O sea, vamos a tener que sumar los valores centrales. Bien, eso es con respecto a lo que es cuartil, decil y percentil. Si estas medidas nos van a indicar la posición que tienen dentro de la muestra o de la población. ¿De acuerdo? ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. Sí, bueno. Después tenemos las medidas de dispersión. ¿Ya? Las medidas de dispersión nos van a informar de cuánto se alejan o se desvían del centro los valores de la distribución. Y como medidas de dispersión tenemos rango, varianza y desvío estándar o típico. Las otras son importantes también porque nos dan de cómo están ubicados dentro de la muestra, o sea, el lugar que ocupan. Y acá es cuánto se alejan de este valor central. Bien. El rango es la medida que nos da la diferencia entre el valor mayor y el menor, ¿no? De los datos. Ya vamos a buscar. Siempre recuérdense que cuando tenemos los datos, lo que vamos a hacer los vamos a ordenar. Los ordenamos y de esta manera los podemos trabajar. Y vamos a hacer la diferencia entre el mayor y el menor. Y esa diferencia, ¿no?, nos da el rango. Esta es una medida muy fácil de calcular, pero también que puede ser influenciada por los valores extremos. O sea, a veces podemos, si cambiamos, por ejemplo, de orden, no es que va a cambiar tanto, va a seguir dando lo mismo, solo que cambiamos los valores. O sea, no siempre es algo óptimo para poder interpretar los datos. Si tenemos un rango bastante alto, bueno, la dispersión de los datos es mayor. Esto nos sirve para medir datos pequeños, o sea, conjunto de datos muy pequeños. Por ejemplo, aquí el ejemplo que tenemos
nos dice que el gerente de una empresa quiere saber cuánto pesan los empaques, ¿ya? Selecciona, o sea, saber cuánto varían los pesos de los empaques, si están justos o no están justos. Va pesando cada uno, y en uno encuentra 490, en otro encuentra 500, en otro 510, 505 y 520 gramos. Entonces, el rango que vamos a sacar va a ser entre el valor mayor y menor. Y la diferencia entre estos son 30 gramos. ¿Ya? Esto, por ejemplo, antes les decía que a veces en una muestra, ¿no?, que tienen la misma media, pero puede ser que la muestra no esté tan dispersa. En este sentido, por ejemplo, la curva A, ¿no?, los datos están más agrupados, en cambio en la B están más dispersos, también si tienen los mismos valores. ¿Quedó claro lo que es rango y cómo lo calculo? Es muy simple. Sí. Bien, acá tenemos lo que es varianza. La varianza, esto nos permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de los valores respecto al centro. O sea, yo estoy en el centro, tengo una media, ¿cuánto se mueve hacia un lado o hacia el otro lado? O sea, en positivo o en negativo, dependiendo, ¿no?, mayor o menor. Y se calcula elevando cada una de las diferencias al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Para no tener signos negativos, o sea, para no tener números negativos ahí. Y la fórmula, ¿no?, la fórmula que usamos es esta, que ustedes ven acá, ¿no? Tenemos dos fórmulas. ¿Por qué? Porque una es para la población, que sería esta, y otra sería para la muestra. Recuérdense la diferencia. La población es el todo, y la muestra es algo que yo saco, ¿no?, que son, por ejemplo, en una población saco tantas personas, ¿se acuerdan? O, por ejemplo, este señor que sacó algunos paquetes nomás, es una muestra. Entonces, para la muestra voy a usar este elevado al cuadrado. La sumatoria de X, que son lo que estoy estudiando, por el promedio, o sea, menos el promedio elevado al cuadrado. Y N, que son el número que estoy estudiando, ¿ya?, N menos 1. En cambio acá tenemos esta letra que es sigma, ¿ya?, al cuadrado, y lo mismo, es lo mismo, menos N solo. No vamos a hacer con menos 1. Esa es la diferencia. O sea, tenemos que estar atentas si, por ejemplo, en un ejercicio nos dicen calcular la edad de una población. Entonces, si sacar, por ejemplo, la varianza de una población, vamos a usar esta fórmula, o si vamos a calcular la varianza, ¿ya?, de la edad de una muestra. ¿Ah? Estar atentos a cómo viene encarado el problema. Bien, acá tenemos un poco la explicación que también lo tienen en los apuntes, qué significa cada uno. Entonces tenemos que este sigma para una población, ¿ya?, esto para una muestra, esto es la varianza. Si nosotros encontramos sigma o S al cuadrado, estamos diciendo que es la varianza de algún cálculo y nos va a dar un número. Bueno, el promedio, que es la media o promedio de la población, X es el elemento que estamos observando, N es el número total de elementos de la población, bueno, y lo otro es sumatoria. Acá también tenemos un ejemplo, también seguimos con lo de los pesos, ¿no? Esto, aquí, como es una muestra, ¿no?, usamos la segunda, ¿ya?, y ponemos los valores. Ponemos los valores, tenemos 490 menos 507. Primero lo que vamos a sacar es este promedio para poderlo poner acá. ¿Se recuerdan que la fórmula nos decía que tenemos que usar X, que sabemos que son los valores, menos el promedio? Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular el promedio. El promedio lo hacíamos sumando todo y dividiéndolo por la cantidad. Son 5, son 2.535, lo divido, me da 507. Entonces el promedio, o sea, lo que voy a colocar
acá, en esta parte, va a ser 507. Si fuera una población, lo pondríamos acá. Bien, acá tenemos los datos distribuidos así, ¿ya? 490 y 507, sacamos la diferencia, nos da 17, 507 acá, menos 7, acá 510 menos 7 nos da 3, más 3, ¿no? Más 8 y más 13. Todo eso lo multiplicamos al cuadrado y acá tenemos el resultado, 289, 49, 9, 64, y la sumatoria de todo esto nos da 145. O sea, la sumatoria dividida por 4 nos da 145. Y ahí tendríamos la varianza. ¿Se entendió? Vamos a verla acá. Más o menos. Más o Va menos. muy rápido. Acá tenemos otros datos, chicos. Tenemos, por ejemplo, 3, 4, 5, 6, y los tenemos ordenados. Cada uno representa, ¿no? X1, X2, X3. Si los ordenamos, primero vamos... algo que me olvidaba también decirles, volvemos un poquito atrás, en la fórmula. Aquí, en esta, donde yo no la pude hacer, pero aquí, perdón, tendríamos que tener el mu, que es una letra griega también, y que es igual, nos significa el promedio, ¿ya? Entonces cuando la encuentren ustedes en los ejemplos, van a encontrar así. Ya, me fue difícil encontrarla. Entonces, esto es igual al promedio. Acá estamos calculando la varianza de una población. Cuando encontramos esta, entonces vamos a buscar U, y es el promedio. Sumamos todos los datos y los dividimos por la cantidad de lo que estamos haciendo. Acá la suma nos da 82, la dividimos por 14, ¿ya? Y porque 14 es la muestra. Y esto nos da 5,86. Entonces, si después hacemos el cálculo, ¿no? Igual vamos ubicando todos estos datos. Lo importante, más que hacer todo el cálculo, porque los datos nos vamos fijando solo en la fórmula, es saber cuál es la fórmula, o al menos lo que interesa, para una población o para una muestra. A ver si tengo... No sé si está claro o no está claro. No, profe, yo no entendí. No, profe, No entendí nada. Bien, vamos a ver de nuevo. profe, Sí, por ahí tendría que ir un poco más despacio con el tema de las explicaciones. más despacio. Pero es que no es muy difícil, es matemática. ¿Quién dónde sale el 500? Sí, es porque parece que uno se asusta con la fórmula. No es difícil. Vamos a ver, esperen, me parece que tengo algunos ejemplos más adelante. Esperen que miro, porque así nos vamos a dar cuenta. A ver. Vamos a explicar primero lo que es la desviación estándar y después vamos a hacer todo el ejercicio de manera que buscando los datos, o al menos vamos a verlo así. Esperen que seguimos. Sí. Dentro de las medidas teníamos el rango, la varianza y la desviación estándar. Esta desviación estándar es el promedio de la fluctuación que vamos a tener de los datos. Y esta solo la vamos a poder calcular si hemos calculado la varianza, ¿ya? Y la desviación estándar va a ser el promedio de diferencia que hay entre los datos y la media. Y la vamos a sacar con una raíz cuadrada de la varianza. Vamos a ver. ¿Se acuerdan que les había dicho que la varianza nos daba 145 en el otro ejemplo? Bueno, acá la elevamos al cuadrado y tenemos el resultado de la desviación estándar. Esto
¿ya? Tenemos estos tres que después vamos a calcular, porque ustedes también tienen un ejercicio en el apunte que les pide el coeficiente de variación, ¿ya? Vamos a ver. El coeficiente de variación va a ser otra medida de dispersión relativa que no va a tener unidades y la vamos a calcular por la desviación estándar y la media. Pero voy a ir a los ejercicios antes de seguir con estas medidas. Bien. Aquí hay un ejercicio o un problema, por ejemplo. En una población de alumnos, la estatura tiene una media de 180 y una desviación estándar de 18 centímetros. El peso de la población tiene una media de 60 kilogramos y una desviación estándar de 12 kilogramos. O sea, nos está dando dos cosas. Nosotros podemos mezclar las unidades, podemos mezclar los centímetros con los kilogramos. No. No, bien. Entonces vamos a ir viendo eso. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación lo que nos permite es comparar, ¿ya? Habíamos dicho antes que el coeficiente no tiene unidades, ¿ya? No tiene unidades. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a ir haciendo todo el proceso. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la estatura está en centímetros, el peso está en kilogramos, ¿ya? Vamos a ver la estatura de estos chicos y el peso. Y nos está preguntando cuál es el coeficiente de variación. Y para llegar a eso tenemos que hacer todo el otro cálculo. Si ustedes ven este problema, ¿qué es lo que dicen? ¿Es una muestra o es una población? Una muestra. Una población. Es ¿Quién una dice? Primero, Miren chicos, es una población de alumnos, ¿ya? La estatura, y estamos viendo la estatura en una población de alumnos. Después dice, el peso de esta población, ¿ya? Entonces está hablando de población. Entonces ya nos estamos clarificando cuál es la fórmula que vamos a usar, ¿sí? Pero como tenemos que, por un lado tenemos centímetros, por el otro lado tenemos kilos, entonces vamos a separar. Aquí está graficado con las dos partes. Tenemos la estatura. ¿Se acuerdan que la fórmula, vamos acá, la fórmula de la población es esta, ¿no? Sigma elevado al cuadrado, la sumatoria de los elementos, por mu, recuerden que esta es esa que parece una M, pero que se llama mu, al cuadrado, sobre el número de elementos que estamos estudiando. Volvemos acá. Entonces, lo primero que vamos a hacer, los datos que tenemos, ¿ya? Tenemos una media, o sea, ya nos da la media. Entonces ponemos 180. Una desviación estándar de 18, o sea, ya tenemos la desviación. No tenemos que sacarla. ¿Sí? Tenemos la variación estándar, ¿ya? De 18 centímetros. Para calcular este coeficiente de variación, la fórmula es desviación estándar por la media. Vamos a hacer la formulita acá. Hacemos la simplificación, o si quiere hace directamente 18 dividido en 180, nos da 0,1. Si lo convertimos al porcentaje, nos da 10%. Ese es el coeficiente de variación de la estatura. Si vamos al peso, igual acá nos está dando la media, que es mu, del peso, que son 60 kilos. Después tenemos la desviación estándar, que son 12 kilogramos. Si hacemos la fórmula,
Si hacemos directamente la división, o sea, o simplificamos, nos va a dar este valor. Si lo multiplicamos por 100, nos da el 20%. Entonces aquí nos está pidiendo cuál de las dos variables tiene mayor dispersión relativa, o sea, cuál es el coeficiente, o sea, cuál se desvía más del centro. Según ustedes, ¿qué valor se desvía más del centro? Según los datos que tenemos. ¿El peso, profesora? El peso. Sí. ¿Por qué? Porque me dio 20% y este otro me dio 10%. O sea, la estatura está más concentrada y el peso está más disperso. Vamos a volver hacia atrás de nuevo. Me parece que aquí es donde tenemos el mayor problema, ¿no? ¿Cómo vamos a calcular? Ustedes tenían en su apunte, ¿no? El problema número 2. ¿Lo hicieron? Chicos, si no hacen las cosas, es imposible. ¿Ah? No se puede trabajar, porque o sea, no es que venimos a la clase a trabajar. Yo tengo que trabajar en casa y probar, ¿no? Para ver si sé o no sé hacerlo. Había que hacer la circunferencia abdominal, ¿no? Realizar las distribuciones. Si ustedes ya hicieron eso, ahora les pregunto, de esas distribuciones de la circunferencia abdominal, ¿cuál sería la moda? Vamos a volver atrás a las medidas de tendencia central, así repasamos todo lo que son medidas, porque desde ahí, si no tenemos la base... ¿Alguien lo hizo? Bien, entonces lo dejamos, porque si ustedes no trabajan, yo poco puedo hacer. Porque solo con la explicación no va a ser posible. En el ejemplo número 3 tenemos los siguientes puntajes de un grupo de adolescentes. Tenemos 25, 14, 16, 24, etc. Aquí nos pide que ordenemos y calculemos el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3, 4. ¿Cuánto queda? Oh, nada. Nos desconectamos y volvemos y se hace ese ejercicio. Lo hacemos acá, a ver si con eso podemos sacar el cuartil. Tenemos que obtener la varianza y tenemos que tener el desvío estándar. A ver si con esto logramos.